Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Hoy tenemos el honor de recibir a la primera actriz, Angélica Aragón. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida. El honor es para mí. Muchas gracias. Muchas cosas en el año, aquí y en el extranjero. Empecemos por la presentación de este disco de boleros en octubre. Pues tengo amigas cantantes que tienen voces maravillosas. Y con Roberto D'Amico, que es un cómplice mío en el trabajo teatral desde hace muchos años, surge la idea de hacer un espectáculo donde podamos apreciar la madurez vocal, emocional, interpretativa de estas mujeres que son Doris y Salomé, una cantante veracruzana, Doris originaria del puerto de Veracruz, Salomé es de la isla de Cuba. Y entonces estamos haciendo una recopilación de temas a lo largo del tiempo de lo que fue el desarrollo del bolero en este continente, porque no es un género exclusivo de México, ni de el Caribe, es un género que ha permeado todo el continente de habla hispana, con compositores maravillosos. Es la educación sentimental de muchas generaciones, lo sigue siendo en muchos casos. Hay intérpretes jóvenes que han retomado este género, como es el caso de Luis Miguel, con mucho éxito, con el público juvenil. Y en este caso es una manera de asomarse no solamente a lo que es el género y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, sino quiénes han sido los protagonistas dentro de esta historia, los compositores y los intérpretes. No solo en México, también del extranjero. También del extranjero, por supuesto. Entonces, en distintos momentos, Roberto D'Amico y yo, que somos narradores, vamos a decir, aunque yo interpreto ahí algunas canciones también, de pronto traemos al escenario, al espacio, a Consuelo Velázquez, a María Grieber, a Toña la Negra, en el caso mío, a Agustín Lara. Fuertes. Sí, claro, claro. Y la voz masculina, el intérprete es Fernando Cravioto, que tiene una tesitura muy interesante de tenor y una gran experiencia también de presentaciones en público. Entonces esto lo vamos a celebrar en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, los días 9, 10, 11 y 12 de octubre próximos. El público, por supuesto, está invitadísimo. Es un espectáculo para todo público en donde se interpretan 34 canciones en vivo, además de estos pequeños textos que no solamente son algunas viñetas de la vida de estos personajes, sino poemas, algunas letras de canciones que se dicen en voz hablada, etcétera, etcétera. Es un homenaje a los que siguen vivos, que serán el maestro Armando Manzanero. Están invitados, por supuesto, la familia del maestro Roberto Cantoral. Se interpretarán algunas canciones de mi papá, que aunque se ha realmente dedicado a la música ranchera, a otro género muy distinto, pero tiene varias canciones que se pueden interpretar como boleros. Él es José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Doris va a cantar El tiempo que te quede libre. Yo voy a cantar Échame a mí la culpa en francés, una letra que encontramos que interpreta Julio Iglesias. Entonces, bueno, hay una variedad, yo creo que interesante, de boleros de ayer y boleros de hoy. Entre estos personajes, ¿cómo es la preparación de la presentación en el Lunario? O sea, como cachondeo de la letra, las historias que de repente alguno se sabe, el consejo, ¿no? De mira, en francés debería de ser así, ¿no? ¿Cómo es? Pues lo que pasa es que, bueno, nosotros trabajamos a partir de un guión. Entonces no va a haber nada de improvisación, no va a haber nada de espontáneo en ese momento. Es una obra de teatro con, digamos, esta posibilidad, estas oportunidades de escuchar la música en vivo. Pues, no sé, nosotros tenemos establecido ya un lenguaje de trabajo tan integrado que finalmente las cosas se van dando de manera muy sencilla. Lo de Julio Iglesias en francés, esta canción fue totalmente circunstancial, que yo encontrara el mismo disco Divorcio que existía en México, pero en su versión europea, y me di cuenta que ellos tenían 15 temas y nosotros 13. Entonces, al revisar las dos versiones, me di cuenta que había una canción que tenía un título en francés, C'est ma faute, es mi culpa,
que yo nunca imaginé que fuera la misma, que también canta en español en ese disco. Y al descubrirlo, bueno, fue una novedad para mí, para mi papá también, nos sorprendió muchísimo. Julio canta esa canción en 3 versiones, en francés, en portugués y en español. Y en su caso, ¿qué música escuchaba de estas canciones que ahora va a interpretar en casa, cuando estaba chiquita? Pues mucha música, porque, bueno, mi papá, al ser compositor, egresado del Conservatorio Nacional de Música, tenía un contacto siempre directo y muy vital con todas las grandes intérpretes de la canción vernácula. Entonces, bueno, Lola Beltrán, su paisana, Lucha Villa, yo me acuerdo que mi papá prácticamente le enseñó a cantar en el sentido de que tenía una gran voz, Lucha, pero poca experiencia, se había dedicado a otras cosas, muy joven siendo ella todavía. Íbamos todos los domingos a su casa, había una pequeña grabadora de cassettes que era una novedad en ese momento. Mi papá la grababa y le decía, escúchese, Lucha, porque usted entra tarde, esta no es la melodía exacta en este momento. Y a través de ese trabajo minucioso de ir puliendo a una gran figura como resultó serlo después, no solamente en el área de la música, sino en la actuación también, yo pues me entretenía y me divertía muchísimo. Conocimos evidentemente todas las partes de atrás, camerinos, etcétera, de todos los teatros de revista donde se presentaban música en vivo. Tuvimos una gran relación con pues los grandes intérpretes. Recuerdo una amistad muy cercana, por ejemplo, con Amparo Montes, que decía que era como hermana de mi papá. Interpreté yo el personaje de la esposa de Álvaro Carrillo en una película que se llama Sabor a mí, donde José José interpreta el papel principal. Y cuál sería mi sorpresa cuando los productores me dijeron, bueno, tú le tienes que llevar serenata a José José y cantar una de las canciones más difíciles de Álvaro Carrillo que yo nunca había escuchado en mi vida, que es la de Sabrá Dios. Entonces, bueno, pues han sido acercamientos a veces un poco abruptos con este género, pero siempre muy, muy emotivos, muy satisfactorios. ¿Qué consejo, qué experiencia de justamente venir de esa familia, de esas amistades, le han servido a lo largo de su trayectoria? Absolutamente, pues yo siento que mi padre lo que hizo fue pavimentarme el camino, aunque bueno, pues cada quien tiene que ya sostenerse por sus propios pies o por sus propios méritos. Sin embargo, sigo encontrando a muchas personas en este medio, tanto delante de cámaras como detrás de cámaras también, que constantemente me recuerdan a mi papá y que a él lo recuerdan. Él está vivo, pero retirado hace algún tiempo de las cámaras. Que siempre lo recuerdan con enorme cariño y no dejan de mencionar el hecho de que siempre la relación de ellos con mi padre fue de gran respeto. Entonces, mi papá es un hombre al que yo admiro muchísimo, tengo una gran relación con él. Acaban de hacerle un homenaje hace 3-4 días por parte del gobierno del estado de Sinaloa, que es su tierra natal. Hace 2-3 meses estuvimos en la ciudad de Miami, donde se les rindió homenaje a varios compositores mexicanos, al integrarlos al Salón de la Fama de los compositores de habla hispana en Estados Unidos. Estuvimos con el maestro Manzanero allá, interpretaron sus canciones José Feliciano, Aida Cuevas, María Marta Serra Lima. Fue muy, muy emotivo. Y lo interesante de la presentación, digamos ya artística, más allá de la ceremonia, es que figuras de la talla de Natalie Cole, por ejemplo, que se ha dedicado a cantar contra la imagen de su padre, Nat King Cole, en película, y haciendo dueto, ella en vivo y él a través de la pantalla. Ella cantó Bésame Mucho, con un acento americano normalmente, digo naturalmente, pero con esa historia que la vincula a esa canción desde hace muchos años y que la acerca a su papá, con el que la cantó a dueto en vida de él todavía. Estaba Lucy Arnaz, que es la hija de Lucille Ball y de Desi Arnaz, él de origen cubano. Ella, Lucille Ball, bueno, gran cómico norteamericana, y Desi Arnaz, que es una mujer norteamericana para todos efectos, de pronto cambiando absolutamente de personalidad y cantando el cumbanchero con 4 bailarines que se le unieron y canta perfectamente en español. Entonces siempre la música y la carrera de mi papá íntimamente vinculados a la mía. Usted estudió filosofía en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Perdón, pero que son 2 escuelas diferentes. Una es la Universidad de Londres y otra es la Escuela de Teatro,
donde hice primero la carrera de teatro y después ya filosofía en la Universidad de Londres. En esta formación de la casa a irse, no solamente de casa, sino del país y la formación en Londres, ¿cuál era en verdad de niña su principal pasión? ¿La música, la actuación, la filosofía? Pues siempre las lenguas me gustaron mucho, pero mi vocación, yo estaba convencida, al igual que mi papá lo estuvo en su momento, al salir de la prepa, era estudiar medicina. Pero en el caso de mi papá no tuvo suficientes recursos, terminó de locutor en la XQ, y en el caso mío, la UNAM, que era la escuela donde yo quería estudiar, estaba en huelga cuando yo salí de la preparatoria. Entonces esperé varios meses, más bien desesperé varios meses queriendo pues ya seguir con mis estudios, porque pues uno es joven pero el tiempo urge, y cuando vi que esa huelga no tenía fin, o por lo menos no se le veía ese fin, decidí entonces estudiar actuación en Inglaterra. Hubo una conversación previa con mi papá en donde él me habló de las bondades de su carrera, mismas que yo ya conocía de primera mano. Y opté por la carrera de teatro, en un país donde, bueno, el teatro yo creo que es una parte fundamental de la vida de la gente. No es así, ay, vamos al teatro de repente como algo inusual y extraordinario. La experiencia teatral desde la escuela es básica en el desarrollo de la cultura de los británicos. Entonces tuve oportunidad no solamente de estudiar, sino de ver a través de festivales mundiales, y eso fue una formación determinante para mí, porque en la escuela de teatro a uno le dicen qué es lo que hay que hacer para construir un personaje, para desenvolverse en un escenario. El ver a los actores profesionales le enseña a uno cómo hay que hacerlo. Y el amor también por ahí tuvo algo que ver en estas visitas a la India. Bueno, y a Inglaterra, sí, efectivamente, me fui casada con un indio, con un músico. Él es de Calcuta, es de origen bengalí. Sus dos papás, mis dos suegros, que ya no viven más, fueron bailarines clásicos muy importantes dentro de la compañía de danza de Uday Shankar, hermano de Ravi Shankar, ellos también del estado de Bengala. Y bueno, tuve interés en estudiar religión y filosofía de la India, pero también varios idiomas. Estudié sánscrito y el idioma que ellos hablan, que es el idioma moderno, que es bengalí, que es lo que se habla en Bengala, Bengala del oeste, cuya capital es Calcuta, y en todo lo que es Bangladesh. Hasta que vino la crisis política y regresó a nuestro país. Pues crisis política para nosotros, que claro, estudiantes extranjeros en Inglaterra, para ellos fue así como una especie de reestructuración de su economía, pero en el momento en que entra Margaret Thatcher y su voluntad es deshacerse del 60% o 80% de los alumnos extranjeros que estábamos estudiando allá, pues yo opté por regresar en ese momento. Tenía 27 años, sentí que era momento ya de dedicarme de lleno a mi profesión. Yo había trabajado en distintas cosas antes de salir a conquistar el mundo, pues, o a estudiar fuera. Sí, literal. Pero pues siempre me había sentido pues sumamente inadecuada, porque al no estudiar pues uno no maneja, no domina los medios, y eso pues uno lo resiente con cierta vergüenza. Y al volver a México justamente ya es esta explosión de lo que hoy es una primera crisis. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, por favor. Y ya volvemos con ustedes, no le cambien. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Angélica Aragón, la entrada al teatro, al cine, ¿cómo es aquí en nuestro país? Aquí en nuestro país. Bueno, en mi caso fue muy sencilla, porque yo le pedí a mi papá que me ayudara. Cuando yo regresé de estudiar me dijo, no te puedo recomendar porque nunca te he visto actuar, no sé si sabes llorar o reír, no sé qué estoy recomendando. Entonces, bueno, mucho le agradecí cuando me presentó ante Televisa. Empecé, sin embargo, trabajando en Radio Educación y en Radio Universidad un par de años, como actriz de radionovelas, pero también como lectora de noticias. Finalmente terminé teniendo un programa propio ahí en Radio Educación. Disfruté muchísimo mis años en las cabinas de radio, recordando aquellas radiodifusoras en las que había colaborado mi papá y que visitamos siempre con él. Y tal vez ¿No le por gustó eso la noticia ya como más en forma? Sí, cómo no.
Sí, cómo no, pero pues ya había una carrera de teatro y de televisión que había empezado. De hecho, la primera obra de teatro que hice al regresar la hice en Radio UNAM, en el Auditorio Julián Carrillo, una obra interesante, yo creo que es chilena, peruana, me acuerdo que es chilena, que se llama Mata a tu prójimo como a ti mismo, una obra de terror, que dirigió Eduardo Ruiz Aviñón, que también era colaborador de la radiodifusora, o sea que era algo que se desprendía muy naturalmente del trabajo que hacíamos ahí frente a los micrófonos. Y bueno, surgieron varias oportunidades interesantes de trabajar en televisión. Muy pronto empecé a protagonizar algunas series como por ejemplo Chispita, que fue el lanzamiento ya en grande de Lucero, que en ese momento era Lucerito, y de otros actores como Roberto Sosa, que también era Robertito en ese momento y que ahora, bueno, pues son grandes figuras de nuestro medio. Muchos años de telenovelas, tal vez unas 25 más o menos, y de pronto estoy en un proceso en el que me dedico mucho más al cine que a la televisión. Siento que de alguna manera las historias que hacemos en televisión están ya más o menos vistas, conocidas, un poco trilladas, pero sobre todo la televisión se ha vuelto un medio que acapara mucho tiempo del actor. Y yo le he dedicado pues 35 años de mi vida a la televisión, entonces ahora estoy muy feliz de poder participar en muchos proyectos cinematográficos, no importa la importancia, o sea, la trascendencia de los personajes, la duración, no importa que sea un día de llamado o varios meses, lo que me apasiona es el contacto que he podido establecer con directores muy jóvenes, con actores también de otra generación distinta a la mía, en estos proyectos que muchas veces son óperas primas. Nos hace falta justamente esa preparación y a la vez incursión en nuevas propuestas tanto de cine como de teatro, incluso como de guiones de telenovelas. Es un género, pero a veces es refrito tras refrito, ¿no? A mí me parece que eso es lamentable porque finalmente el público es inteligente y tiene cierta memoria, uno se acuerda, oye, esto ya lo vi, ¿no? Pero sobre todo porque no avanzamos necesariamente en el tratamiento de las mismas historias. Entonces, bueno, finalmente la televisión o la telenovela tienen prácticamente 60 años de existir y si nosotros no evolucionamos en cuanto al tratamiento que les damos a las historias a lo largo de 60 años, pues entonces estamos considerando que el público es el público que tiene la mentalidad de 1950 y yo creo que no es el caso. En su caso, se fue del país, se enamoró, tuvo una vida, regresó su hija y también ha sido muy inquieta intelectualmente. ¿Cómo ve el papel de la mujer en esta figura de la telenovela que todavía seguimos repitiendo? Bueno, en primer lugar me parece que fue determinante para la evolución de nuestra cultura feminista, vamos a decir, como mexicanas, el que existiera el género tan difundido por la televisión comercial de la telenovela, porque finalmente la telenovela se centra alrededor de un personaje femenino. Nos guste o no cómo está esa mujer, pero es la historia de una mujer. Si nosotros abrimos los libros de historia oficial del mundo, encontraremos que ni siquiera el 10% de los personajes que allí aparecen son mujeres. Y no podemos concebir que la historia haya sido protagonizada a lo largo de los últimos 30.000 años, por decir algo, exclusivamente por hombres. Entonces, bueno, el hecho de que ya la protagonista sea una mujer es un punto a favor, es una cuestión positiva. Después siempre hay una transición, una transformación de esa mujer de menos a más. Siempre ella empieza sin necesariamente estar consciente de su situación, sin necesariamente querer oír observaciones, consejos, etcétera, respecto de su situación, pero termina abriendo esa conciencia y idealmente superándose. Ahora, si esa superación es mediante casarse con un hombre rico para tener una mejor situación económica, eso es muy lamentable, pero creo que ya esos mensajes no tan fácilmente son recibidos por el público. Yo creo que ya somos un público bastante exigente y en Televisión Azteca, por ejemplo, que es la cadena para la que trabajo en este momento, estamos celebrando ahora mismo los 13 años de una serie que se llama Lo que callamos las mujeres. Una serie que no se consideró en su momento, hace 13 años, que fuera a ser importante para la empresa. Es no solamente el programa que más tiempo ha estado al aire, sino el que más rating ha logrado tener, con muchos reconocimientos aquí y en el extranjero, y con la posibilidad de manifestar al público a través de historias verdaderas
estas posibilidades de cambio que tenemos las personas, no solamente las mujeres, sí, pero que muchas veces no vemos por o la marginación o el lugar que ocupamos de dominación respecto del resto de nuestro entorno. Entonces, creo que si bien la telenovela no necesariamente aborda en todos los casos los asuntos de género, de alguna manera los toca más que otras propuestas de ficción. Muchas veces una película ni siquiera lo considera. Dentro de la telenovela es casi obligado por la misma estructura alrededor de estos personajes femeninos. Entonces, por eso me interesó mucho hacer televisión durante tantos años, porque teníamos también tenía yo la posibilidad de cambiar algunas supuestas verdades que uno suelta sin tener en cuenta la repercusión que pueden tener en el que las está escuchando. Entonces, por ejemplo, una cosa muy sencilla y a lo mejor muy simple, que en algún momento dado mi personaje tenía que decir, estábamos hablando hace mucho tiempo, yo no sé para qué le cuentas las cosas a ellas y sabes que todas las mujeres somos unas chismosas. Uno lo dice y no pasa nada, pero se queda en el subconsciente esta afirmación que no es cierta, porque no todas las mujeres somos unas chismosas. Claro. Entonces puede decir, ¿para qué le cuentas esto a Silvia si sabes que ella es muy chismosa? Eso puede ser, pero si nosotros establecemos de manera tan irresponsable ese tipo de generalidades, estamos constantemente generando estereotipos. Y muchas veces en la televisión la mujer se ha vuelto un estereotipo. Entonces es la buena y bastante tonta, o la mala y bastante lista. Entonces uno dice, no, pues en la vida la que le va mejor es a la mala, que queremos ser, vamos por lo otro. Exactamente. Entonces es delicado, pero yo pienso que mientras haya inteligencia en el tratamiento de estos temas por parte de los escritores, siempre será algo propositivo, o algo que ayude más que estorbe. Es decir, finalmente, aunque sea como una referencia negativa a nuestra propia realidad, sirve como ejemplo de lo que no se debe hacer en un momento dado. De todos los momentos decisivos en su vida, a lo mejor de poder seguir una carrera porque su familia, su papá ya tenía fama, ya tenía reconocimiento, de haberse hecho cargo de su familia como la cabeza de la familia o de su hija, ¿en qué momento usted titubeó respecto a la fuerza que tenía esa pasión y esa estar echada para adelante, respecto a si era la decisión correcta, si el propio contexto de nuestro México le permitía ser tan libre a una mujer como usted lo era en ese momento? Nunca hubo ese titubeo porque nunca tuve que enfrentarme a obstáculos mayores. Creo que soy muy afortunada en cuanto a que, bueno, por un lado vengo de una familia de mujeres muy fuertes que se sostuvieron sobre sus propios pies, y por otro lado una familia también de hombres muy inteligentes y muy poco machos. Entonces eso también ayuda, que uno ya viene de un equilibrio un poco más natural. Uh-huh. Pero por lo demás se sucedió de manera tan vertiginosa todo el inicio de mi carrera que no tuve tiempo de pensar en esas cosas. Simplemente de pronto ya uno es protagonista de historias, una líder de opinión sin necesariamente haber reflexionado demasiado respecto de las opiniones que uno tiene, pero entendiendo que la responsabilidad está ahí de hacer esa reflexión, porque llegaban las preguntas, ¿no? ¿Qué opina usted de Angélica Rivera como esposa del presidente de la República? Bueno, pues uno tiene que poder decir algo, ¿no? Porque tampoco se va a quedar, pues no tengo opinión al respecto. Pero en términos de la sociedad mexicana, de la política del país, etcétera, pues son situaciones delicadas que comprometen a uno, porque muchas veces no es la especialidad de uno, la economía o la política. Pero bueno, estoy interesada mucho en los acontecimientos del mundo, estoy bien enterada de lo que está pasando y a través de los años, bueno, uno desarrolla sin duda opiniones respecto de todo. Ahora que a alguien le interese que uno las externe, bueno, eso ya es otra cosa. Ese es punto y aparte. Además hay cine y teatro para este año.
Sí, bastantes cosas. Empecé el año muy bien con una película en España, en enero y febrero, una película, ópera prima de una directora muy inteligente, muy capaz, Beatriz Sánchez. La película se llama Todos están muertos, la protagoniza Elena Anaya, que es una de las grandes figuras del cine español, una mujer muy joven y sin embargo con una gran trayectoria. Y dentro de la película también está Macarena García, que el año pasado fue considerada, este año, en febrero de este año en los Goya, la revelación del año por su película Blancanieves. Sin duda, muchísimo de qué hablar y muy poquito el tiempo, pero ¿regresamos? Aquí todo mundo peca y entonces yo le voy a decir cada uno de los pecados. A ver. Y usted me dice lo que se le ocurra. A ver. Gula. Ay, pastel de chocolate. Lujuria. Ir al teatro todos los días. Pereza. Pereza los domingos, no quiero que me hablen por teléfono. Soberbia. Un pecado grave del que adolecemos algunos mexicanos. Avaricia. No entiendo la avaricia, creo que la generosidad es mucho más fácil. Envidia. Lo peor, los celos y la envidia creo que es lo peor que un ser humano puede sentir. Yo creo que nunca están justificados, es una especie de enfermedad mental. Ira. Ira, a veces la he sentido, no crea que no. Es algo que debe uno lograr contener, porque la ira llama a la ira y eso genera violencia. Finalmente, estoy en contra de la violencia. Le repetimos al público 9, 10, 11 y 12 en el lunario. En el lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México. Angélica, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Joely. Y gracias a ustedes por acompañarnos, pásenla muy bien.